grabando la clase. Pero continuamos. Entonces, si yo divido 1 entre 28, no es lo mismo que dividir 28 entre 1. 1 entre 28 me va a dar 0.0 algo, ¿no? Es decir, no confundamos 1 entre 28 con 28 entre 1. Otra cosa que también tenemos duda siempre es la división entre 0. Por ejemplo, si yo divido 20 entre 0, ojo, 20 entre 0 no es lo mismo que si yo divido 0 entre 20. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Recuerdas lo que te decía yo hace rato, no? De 28 entre 7, ¿cuánto es? Ah, pues si te acuerdas de la tabla de multiplicar del 7, 7 por 4, 28. Entonces quiere decir que 28 entre 7 nos da como resultado 4. Eso está fácil, porque proviene de las tablas de multiplicar. Ahora enfoquemos nuestra atención a esta división. ¿Cuánto sería 20 entre 0? ¿Acaso hay una tabla de multiplicar del 0? No, ¿verdad? No hay ninguna tabla de multiplicar del 0. 0 por 1, 0. 0 por 2 también es igual a 0. El 0 es un número bastante raro, ¿no? Como que siempre nos da el mismo resultado. Ni siquiera el 1, mira, 1 por 1 es 1. 1 por 2, 2. Tiene un comportamiento muy, muy normal, digamos. Pero el 0, no. El 0 se comporta de una forma muy extraña en la cuestión de la división. Así que piensa que 20 entre 0 no es lo mismo que 20 entre 1. 20 entre 1, queda claro que esto es igual a 20. Pero 20 entre 0, ahora vamos a preguntarle a la calculadora común y corriente. Si yo le pregunto a mi calculadora, ¿cuánto es 20 entre 0? Me dice, error matemático. Es lo único que me sabe decir la calculadora común y corriente. Mat, error. O conjunto vacío, ¿no? Conjunto vacío. Es una manera de decir, no tengo ni la menor idea. O sea, la calculadora nos está diciendo, no tengo ni idea. Otra manera de saber cuánto es 20 entre 0 sería preguntarle a Wolfram. A ver, Wolfram, inteligencia artificial, ¿cuánto es 20 entre 0? Fíjate, el resultado que me da Wolfram, infinito. Porque Wolfram piensa más como los seres humanos. O sea, su inteligencia es superior. Se aproxima mucho a la inteligencia de los seres humanos. Por lo tanto, ya viste que el resultado más apropiado de dividir entre 0 sería infinito. Pero cuando no haya ninguna otra opción, tenemos que decir que es conjunto vacío. Si por alguna razón tienes que dividir 20 entre 0 o cualquier otro número real entre 0, tienes dos opciones, o decir que es conjunto vacío o decir que es infinito, ¿de acuerdo? Lo correcto, lo que sería mucho mejor es decir infinito. Pero si no tienes ninguna otra opción, entonces la respuesta sería conjunto vacío. Nunca te vas a encontrar en una situación en la que tengas que elegir entre conjunto vacío o infinito. Los mismos profesores que hacen los exámenes saben esto, ¿de acuerdo? Entonces no va a haber este problema. Muy bien. Entonces ya tenemos una mejor idea de lo que es la división. Entonces, ¿qué cosas son los divisores? Ojo, ¿qué son los divisores? Los divisores son los números, dice, números naturales que pueden dividir a otros números naturales. Por ejemplo, el número 4 puede dividir al número 20. Es decir, yo puedo dividir 20 entre 4. Vamos a ver esto. Si yo divido 20 entre 4, lo puedo apuntar de tres formas distintas. Fíjate bien, te voy a explicar. Hay tres formas de expresar la división, 20 entre 4. Una es así, ya dijimos que se lee de arriba hacia abajo, 20 entre 4. La otra sería en forma de casilla de división, o sea que pongo 20 entre 4. Cuando está en forma de casilla de división, siempre se tiene que leer de adentro hacia afuera. Acuérdate, decimos 20 entre 4 y jamás digas 4 entre 20, o sea, nunca leas de afuera hacia adentro. Aquí se lee de adentro hacia afuera, de derecha a izquierda. Y en el caso de, también podemos poner la misma división, así mira, 20 con el signo entre, que es este, signo entre 4. 20 entre 4. Las tres nos dicen exactamente lo mismo. 20 entre 4. ¿Ok? Entonces dice, números naturales que pueden dividir a otros números. Aquí lo pueden ver, 20 entre 4 es igual a 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el 4 es un divisor del 20, porque nos da una división exacta. Y dice, nos debe de dar un resultado exacto, o sea, un número natural sin decimales, para que sea un divisor. Muy bien. Dice, cualquier número natural tiene muy pocos divisores. Ojo, no son como los múltiplos. Los múltiplos eran infinitos. Si yo te pregunto, ¿cuáles son los múltiplos del 3? Ah, pues podría ser 3, 6, 9, 12, 30, 180, 183, hasta el infinito. Tiene infinitos múltiplos. Pero los divisores son muy poquitos, ¿de acuerdo? Son muy poquitos.
Dice, cualquier número natural tiene pocos divisores. Ojo, muy pocos divisores. Son como los amigos de verdad. Vamos a poner aquí, son los amigos de verdad. Decía mi mamá que, mi abuelita, pero decía mi abuelita que los amigos se pueden contar con los dedos de una sola mano. Los verdaderos amigos los puedes contar con los dedos de una sola mano. Dice, son como los amigos. Aunque tengas 400 amigos en Facebook, entre comillas, en realidad los amigos que tienes de verdad los puedes contar con los dedos de una sola mano. Dice, por ejemplo, para el número 20 sus divisores serían solamente estos cuantos. Mira, 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Ningún otro número es divisor de 20. O sea que yo puedo dividir de forma exacta 20 entre 1. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuánto es 20 entre 1? Pues la respuesta sería 20, ¿no? 20 se puede dividir entre 2. 20 entre 2, ¿cuál sería? 10. 20 entre 4 nos daría 5. Y así consecutivamente. Pero yo no puedo dividir 20 entre 3, ¿de acuerdo? 20 entre 3 se lo podría hacer, pero me va a dar con cifras decimales. Y no queremos cifras decimales, ¿de acuerdo? Queremos números enteros. Muy bien. Lista de los divisores de los primeros 30 números naturales. Vamos a revisar esta lista de los divisores de los 30 números naturales. Todas estas listas, aunque tú también deberías de reconstruirlas, es muy importante que tú lo hagas por tu propia cuenta. Porque mira, esto lo puedes encontrar en internet, lo puedes encontrar en los libros y de hecho nosotros lo vamos a publicar en nuestro Instagram. En todas nuestras redes sociales las vamos a publicar en Telegram para que las conozcan. Entonces en Instagram vamos a ir publicando también las tablas como esta que tenemos aquí, ¿no? Dice lista de los primeros 30 números naturales, ¿ok? Y sus divisores, obsérvalo. Tenemos el número natural 20, aquí hablábamos, no el 15, pero el 15. El 15, ¿y cuáles son sus divisores del 15? Son el 1, el 3, el 5 y el 15. Esos son los divisores del 15, ¿de acuerdo? Divisores del 15. ¿Cuántos divisores tiene en total? Dice, total de divisores. El 15 solo tiene 4 divisores. Números divisores del 14. 14 solo se puede dividir entre 1, entre 2, entre 7 y entre 14. Solo tiene 4 divisores, ¿ya viste? Sus divisores que lo pueden dividir de forma exacta. ¿Cuáles son los divisores del 2? Solo son el 1 y el 2. Los voy a poner en rojo. Y aquí dice que solo tiene 2 divisores y le puse un asterisco. Observa. Le vamos a poner un asterisco rojo. El número 3 solo tiene 2 divisores, que son el 1 y el 3. Le ponemos un asterisco porque solo tiene 2 divisores. Estos números que tienen solamente 2 divisores son muy especiales, como el 5, por ejemplo. Solo se puede dividir entre 1 y entre el mismo número de referencia. El 7 solo se puede dividir entre 1 y entre 7, o sea, entre su número de referencia. Estos números que estoy señalando en rojo se les llama los números primos. Son números naturales con características muy especiales, ¿de acuerdo? Son los números primos. Y todos los que no están en rojo se llaman números compuestos. El 1, el 4, el 6 son números compuestos, ¿de acuerdo? Generalmente los números compuestos tienen varios divisores, más de 2 divisores. La única excepción aquí es el 1, que solo tiene un divisor. Entonces, dice, los números naturales que solo tienen 2 divisores se denominan números primos. Lo vamos a poner en rojo para recordar que esos son los números primos. Y son importantísimos. Fíjate cómo está aquí esto de importantísimos para el álgebra, porque se utilizan para muchas cosas. Hay una lista infinita de números primos y comienza con el 2, 3, 5, 7, 11, 13. Aquí los puedes ver. 2, 3, 5, 7, 11, 13. ¿Te das cuenta? Ok, comienza, si hay una lista infinita de números primos, 2, 3, 5, 7, 11 y 13, hasta el infinito que solo tienen 2 divisores, es decir, el 1 y el mismo número de referencia. Los números que no son primos se les llaman números compuestos. Otra forma de decirlo es que los números compuestos tienen más de 2 divisores. Y vamos a poner aquí, con excepción del 1. Con excepción del 1, que solo tiene un divisor. O sea, el mismo. Listo. Entonces aquí está la clasificación general de los números naturales. Los naturales se subdividen en números primos y números compuestos. Los números primos, dice, únicamente tienen 2 divisores, el 1 y el número de referencia. La lista de números primos es infinita, sin embargo, debemos de aprender los primeros números que hay en esta lista, ¿de acuerdo? Porque se utilizan en múltiples operaciones matemáticas. Los hemos llamado
Los números primos esenciales. Primos esenciales. Apréndelos muy bien por columnas, ¿de acuerdo? Aquí está la columna de los números primos esenciales. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 y 37. Y no tienes idea la cantidad de operaciones de matemáticas en álgebra, en geometría, en cálculo, en todos lados se ocupan los números primos. Por eso es que es importante que los aprendamos, sobre todo así por columnas para que sea más fácil. Todo el mundo se aprende la columna verde, 2, 3, 5, 7. Todo el mundo se aprende la columna morada, 31 y 37, pero nadie se aprende bien la columna amarilla. Esta es la columna que más se nos olvida, porque los confundimos con los números impares. O sea, generalmente pensamos en los números impares. Si te digo cuáles son los números impares, son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, etcétera, ¿no? Esos son los números impares. 21, vamos con el 21, 23. Mira, no los confundas con los números primos. Se parecen, pero no son los mismos. No te confíes en que, si me sé los números impares, pues también me sé los números primos, porque no es así. Por ejemplo, aquí está el 2 en los números primos y en los impares no aparece el 2. En los impares está el 1 y en los primos no está el 1. ¿Te das cuenta? Aquí aparece el 9 en los impares y en los primos no aparece el 9. Y así, pues podemos encontrar una infinidad de diferencias que hay entre los números impares y los números primos. No los confundas, no te confíes en que ya me sé los impares, entonces ya me sé los primos. No es así. Muy bien, los primos son de memoria. Tenemos que memorizarlos así, por columnas, para que sea más fácil. La que más se nos olvida es la amarilla, así que enfoca mucho tu atención a aprenderte la columna amarilla. Te los tienes que aprender. Muy bien. Números compuestos. Son aquellos números naturales que no están en esta lista. Si hay un número que no está en esta lista, entonces es número compuesto. Un ejemplo, el 4. El 4 no aparece en la lista de números primos. Por lo tanto, el 4 es un número compuesto. Bien. Dice, los números que del 1 al 30, por ejemplo, sería el 1, el número compuesto, el 4 porque no está en la lista. El 6 tampoco, mira, observa, el 6 no está en la lista. El 8 tampoco está en la lista de los primos. El 9, el 10, el 12, 14, 15, 16. ¿Te das cuenta? Hay pares y hay impares. Así que no tiene nada que ver que sean pares o impares. Muy bien. Como puedes ver, los números compuestos tienen más de dos divisores, excepto el 1 que es el más raro de todos. ¿Sí? Factores primos de los números compuestos. Todos los números compuestos se pueden expresar como una multiplicación de números primos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo el número compuesto 6. Obsérvalo, está en la lista de los compuestos, el 6. Y aquí está el número 6 que lo puedo expresar como 2 por 3. Y si te das cuenta, el 2 y el 3 son factores primos. O sea, son factores porque son números que se multiplican. 2 y 3 y vienen de la lista de los números primos. Aquí está el 2 y aquí está el 3. ¿Ya viste? Son sus factores primos del número 6. Otro ejemplo de número compuesto sería el 14, ¿no? ¿Qué números primos multiplicados me dan 14? Piensa, aquí están los números primos. Piensan dos números, o tres, pueden ser dos o tres, los que sean, pero que sean primos, que multiplicados nos den 14. Y la respuesta aquí sería fácil, porque es 2 por 7. El 2 es primo, el 7 también es primo, y multiplicados me dan 14. Significa que el 14 tiene sus factores primos, aquí están el 2 por 7. Yo te sugiero que aprendas esta tabla, mira, aunque la vamos a publicar en Instagram, ¿qué caso tiene que esté publicado ahí en Instagram? En todo caso, pues la información está en los libros, ¿no? O sea, está publicada en todos los libros, pero necesitamos aprenderla bien. Así que yo te recomiendo reconstruir esta tabla, reconstrúyela por tu propia cuenta. ¿Cuáles son sus factores primos del 4? Sus factores primos del 6, desde el 1 hasta el 30. Trata de sacar los factores primos de los números compuestos. Esta ya la hicimos. No, ¿cómo se hace un número, los números? Por ejemplo, para el 24. Te voy a explicar un ejemplo. Haz de cuenta que estás en una operación en la que tienes que obtener los factores primos del número 24. Imagínate esta situación. Tú tienes que obtener los factores primos del 24. O sea, tienes que saber que 24 es equivalente a la multiplicación de el número primo 2 por 2 por 2 por 3. Estos puntos son de multiplicación. ¿Cómo yo supe que 24 equivale a 2 por 2 por 2 por 3?
Esa combinación no la tiene ningún otro número, mira, obsérvalos. Las combinaciones son exclusivas para cada número compuesto. No hay ningún otro número que tenga 2 por 2 por 2 por 3. Siempre que yo multiplico los dos, 3 veces 2 y una vez el 3, siempre me va a dar 24. La combinación única y exclusiva del 24 es 2 por 2 por 2 por 3. La del 27, por ejemplo, sería 3 por 3 por 3. La del 28 es 2 por 2 por 7. No puedo confundirme. Tiene que ser exclusiva. Pero imagínate que estás en el examen. Es el momento de la verdad, ¿no? El momento de que estás en el examen y tienes que obtener los factores primos del 24. ¿Qué tendrías que hacer para obtener los factores primos del 24 estando en el examen sin calculadora y sin la tabla de Instagram? Ah, bueno, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Mucha atención. El número 24 vas a poner dos rayitas. Tienes que poner dos rayitas. Dos rayitas que salen aquí del número 24. Una y dos. Ahora piensa, dos números que multiplicados de 24. Aquí no importa si son primos o no. Solo piensa dos números que multiplicados te den 24. A mí se me ocurren varias opciones. 12 por 2. ¿Cuál otro sería? Por ejemplo, sería 8 por 3 o 6 por 4. Cualquiera de las opciones es correcta. ¿Sí? A mí se me ocurrió en este caso 6 por 4, 24. Bien. Si es número primo, lo encerramos en un círculo, pero si no es un número primo, entonces le ponemos dos rayitas. Como en este caso, el número 6 no es número primo. Entonces ponemos dos rayitas que salen del 6. El 4 tampoco es número primo. Pongo dos rayitas que salen del 4. Y ahora dime, dos números que multiplicados te den 6. Podría ser 3 por 2. Ahora dime dos números que multiplicados te den 4. Pues podrían ser 2 por 2. Recuerda, si es número primo, lo encerramos en un círculo. El 3 sí es número primo. Si es número primo, lo encerramos en un círculo. Entonces todos estos de aquí son factores primos. Ahora los vamos a organizar desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces vamos a poner 2, 2, 2 y 3. Y se dice así, 2 por 2 por 2 por 3. Y como puedes ver, ya logramos obtener esto que está aquí, los factores primos del número 24. ¿Te das cuenta que es fácil? Este método yo lo he bautizado como el método del racimo de uvas. Y le llamamos aquí porque parece un racimo de uvas, si te das cuenta, ¿no? Es el racimo de uvas, método del racimo de uvas. Existe otro método, te voy a explicar el otro método, para que tú elijas el método que se te hace más sencillo. En cada momento va a ser más sencillo uno u otro, ¿no? Otro método es este, mira, 24. Pongo una línea horizontal y una línea vertical, pero aquí sí tengo que poner únicamente números primos, ¿de acuerdo? Aquí sí tengo que pensar en números primos. Vamos a recordar la lista de los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etcétera, ¿de acuerdo? Te la tienes que aprender, acuérdate. Entonces, 24 lo puedo dividir entre alguno de los números primos que están aquí. Siempre trata de elegir los números más pequeños. Por ejemplo, 24 lo puedo dividir entre 2. Pongo aquí el 2. Si divido 24 entre 2 me da 12. Lo pongo aquí abajo. Intento otra vez poner el 2. 12 entre 2 me da 6. Otra vez puedo intentar con el 2. Lo puedo repetir todas las veces que sea necesario. 6 entre 2 me da 3. Es pura división. 3 ya no lo puedo dividir entre 2, así que estaría mal si yo pongo aquí el 2. Sería un error. Tengo que poner ahora otro número, por ejemplo el 3. 3 entre 3 me da 1. Este procedimiento termina cuando llegamos al 1. Y si te das cuenta, los factores que quedaron aquí en este lado son los mismos factores que estamos viendo aquí. Solo hay que organizarlo siempre desde el más pequeño hasta el más grande. 2 por 2 por 2 por 3. Ahí salen los factores primos del 24. Tú debes de elegir la opción que te convenga en cada caso. Por ejemplo, el método del racimo de uvas, a mí me conviene cuando el número con el que estoy trabajando no es muy grande. Números más pequeños que el 100, como el 24, me conviene usar el racimo de uvas. Pero números más grandes que 100, por ejemplo el 180, lo conveniente sería utilizar este método de los números primos, así. Esa es nada más una recomendación general, pero cualquiera de las opciones es bueno, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos opciones es muy bueno. Muy bien, continuamos. Dice, identificar si se trata de suma, resta, multiplicación o división.
y resolverla y colocar el signo correcto. Muy bien. Ok, entonces esto ya se trata de operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los errores más comunes en álgebra. Aquí, así vamos a llamar esto. Los errores más comunes en álgebra. Y en aritmética, álgebra y aritmética. Recuerda que aritmética son las operaciones con números concretos, ¿no? Por ejemplo, 2 más 3 es una operación aritmética. X más Y es una operación algebraica. Es decir, que son más generales. Es una generalización de la aritmética. Se dice que el álgebra es como la expansión de la aritmética. Y el cálculo es la expansión del álgebra. Miren, los errores más comunes en álgebra y aritmética. ¿Cuáles son los errores más comunes? El más importante de todos, fíjate bien, el error número uno de toda el álgebra y la aritmética es los signos, ¿de acuerdo? Los signos. Siempre nos confundimos con los signos y se nos olvida poner el signo. Es decir, hay veces que son varias operaciones que tenemos que resolver y solo por una equivocación de signo es suficiente para que nos equivoquemos. Porque no es lo mismo menos 3 por menos 2 que menos 3 por más 2. ¿De acuerdo? Si yo me equivoco en un solo signo, me va a dar un resultado totalmente distinto. Menos por menos, más. 3 por 2, 6. Menos por más, menos. 3 por 2, 6. ¿Te das cuenta? Resultados diferentes. Ahora imagínate que tengo que hacer varias operaciones en secuencia. Me equivoco en el signo, ya me equivoqué en toda la operación y pierdo mucho tiempo. Aquí lo importante es que recordemos que para resolver una pregunta del examen solo tenemos menos de 3 minutos. De hecho, menos de 2 minutos, pero máximo 3 minutos, ¿ok? Entonces no podemos equivocarnos en los signos. Por eso es que el error número uno de matemáticas siempre van a ser los signos. Por eso vamos a enfocarnos muchísimo en los signos. Y el segundo error, perdón, es confundir las operaciones de suma y resta, con las de multiplicación. Suma y resta con las de multiplicación. Eso es lo más común, ¿de acuerdo? Esos son los errores más comunes que tenemos. Son los dos principales errores en álgebra y aritmética. Por eso es que necesitamos identificar perfectamente bien las operaciones. Aquí, por ejemplo, dice, identifica si esto se trata de una suma o de una resta o de una multiplicación o de una división. Resolverla y colocar el signo correcto, ¿no? Por ejemplo, menos 3 por menos 4. Esto es una multiplicación. Tipo de operación, M, multiplicación. Vamos a poner aquí, multiplicación. Perdón. Ya está haciendo un poco de frío. 3M, también es una multiplicación. Siempre que veas en álgebra un número como el 3, que está junto a una letra como la M, perdón, es porque se trata de una multiplicación. En este caso no hay nada que hacer, simplemente colocarlos juntos. 3 por M son 3M. Siempre que tú veas dos letras juntas, A multiplicada por B, es una multiplicación y no hay nada que hacer. 4 por X cuadrada también es una multiplicación. Menos 8 menos 5 es una suma. Ojo, esto es una suma. Perdón. Ok, perfecto, muy bien. Entonces ya identificamos las operaciones. Vamos aquí a ver la regla de los signos de las operaciones. Perdón. Fíjate bien, reglas de los signos. Mucha atención a la regla de los signos. La más fácil de todas es la regla de los signos de la multiplicación. La regla de los signos de la multiplicación la tenemos que aprender de memoria. Es muy fácil. De hecho, a lo largo del curso te vas a dar cuenta que la multiplicación es muy fácil en comparación con la suma. La multiplicación, más por más, más. Fácil, ¿no? Más por más es más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. Así de sencillo. No hay nada más que agregar aquí.
Y esta misma se aplica en la división. O sea, en la división lo único que cambia es la palabra entre. Decimos más entre más, más. Más entre menos, menos. Menos entre más, menos. Y menos entre menos, más. Es la misma regla, solo que con la palabra entre en lugar de la palabra por. Pero aquí enfatizamos mucho las palabras. Fíjate muy bien. En la división decimos entre o sobre. En la multiplicación decimos la palabra por. Siempre que estés pensando en más por menos, recuerda que estás mencionando la palabra por y estás diciendo que se trata de una multiplicación. Entonces vamos a ver cuándo no se debe de utilizar la palabra por. Si yo te digo, ¿cuánto es menos 3 menos 3? Aquí sería un error que tú me digas menos por menos. Si tú aquí mencionas la palabra por, estarías cometiendo un error, porque esto no es una multiplicación, esto es una suma. Hace rato la mencionamos, ¿no? Esto es una suma. Y como es una suma, aquí no podemos aplicar la regla de los signos de la multiplicación, porque esto es de la multiplicación. Es exclusivamente para multiplicar, no para sumar. ¿Te das cuenta por qué decimos que los signos y confundir las operaciones es la principal causa de errores en matemáticas? Bien, entonces, regla de los signos de la multiplicación queda muy claro, está muy fácil. Ahí vienen las difíciles. Regla de los signos de la suma. Ojo, la regla de los signos de la suma. Cuando los signos son iguales, se hace una suma. Esto es una suma, ¿de acuerdo? Menos 7 menos 4 es una suma. Aquí pongo mi resultado, que es 11. Pero además se le pone el signo del número más grande. No le pongo signo de suma, pensando, es que como hice una suma, le pongo signo de suma, sino que le pongo el signo del número más grande. Listo. En el caso de que ves aquí abajo, más 7 más 4 signos iguales, se hace una suma y se pone el signo del número más grande. Y esto mismo aplica con el álgebra, con los términos algebraicos. Obsérvalo, son términos semejantes porque los dos tienen m. Igual funcionaría si los dos tuvieran m cuadrado. Tu resultado simplemente se copia la variable, así como está. Como son signos iguales, se suma. En este caso nos da 11. Y se pone el signo del número más grande. En este caso, el signo del número más grande es el signo del 7. Como el 7 tiene signo negativo, mi resultado tiene el signo del número más grande. Es muy sencillo. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre una multiplicación y una suma? Muy bien. Para esto hay indicadores. Los indicadores que son los signos de multiplicar. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar menos 7 por más 4, tengo que poner por lo menos paréntesis. Los paréntesis me van a indicar una multiplicación. Menos 7 multiplicado por menos 4. Aquí sí es una multiplicación. Aquí sí puedo mencionar la palabra por. Puedo decir menos por menos, y en este caso sería igual a más. Y 7 por 4 igual a 28. Menciono la palabra por, multiplicación. Menos por menos más, 7 por 4, 28. ¿Viste? Está sencillo, ¿no? La multiplicación es más fácil. La suma no. La suma siempre es difícil, porque tengo que pensar dos cosas. Primero, ¿qué es esto? ¿Es una suma o es una resta? Bueno, si son signos iguales es una suma. Y pongo el signo del número más grande. ¿Ya viste? Aquí puse el signo del menos, del más grande, que es el 7. Y aquí puse el signo más del número más grande, que es el 7. Siempre se pone el signo del número más grande. Siguiente regla, la regla de los signos de la resta. Cuando restamos, perdón, cuando los signos son diferentes, se hace una resta. Cuando los signos son diferentes, se hace una resta. Pero también se pone el signo del número más grande. ¿Ya viste? 9 menos 5, 4. Le pongo el signo del número 9. 12 menos 3, 9. Y le pongo el signo del número 12. El signo del número más grande. A veces la resta nos da una cantidad negativa, a veces la resta nos da una cantidad positiva. No le pongo el signo de resta, le pongo el signo del número más grande. Muy bien. Cuando son términos semejantes, como en este caso 7m y 4m, tienen signos diferentes. Entonces es una resta. Restamos 7 menos 4, 3. Copio la m y le pongo el signo del número más grande, que en este caso sería el signo menos, porque el 7 tiene el signo menos. Fácil. Pero esa es la principal causa de errores en matemáticas, las dos primeras.
Muy bien, no confundamos la multiplicación con la suma y la resta. Y no se nos olvide lo de los signos. Muy bien, entonces vamos a interrumpir por ahorita la clase. Vamos a tomar 20 minutos de descanso. Apunten sus preguntas si es que tienen preguntas. A 20 minutos se va a reanudar nada más para responder preguntas que tengan. ¿De acuerdo? Hasta luego. Nos vemos en un rato más.